Bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas del Centro Misionero Bethesda Doradal. Dios les bendiga grandemente. Saludamos también a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Las bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde acá, desde el Centro Misionero Bethesda Doradal. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobre cada uno de vosotros. Aleluya. Vamos a hablar hoy el tema, cómo enfrentarnos a los retos que se nos presentan. Cómo enfrentarnos a los retos que se nos presentan. Amén. Y vamos a la palabra del Señor, a primera de Samuel, capítulo número 17. Primer libro del profeta Samuel, capítulo número 17. Y vamos a leer del verso número 31 al 37 por el momento. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde tu juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo mataba y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Aleluya. Entonces, el tema para hoy es que ¿cómo debemos enfrentarnos a los retos que se nos presentan? Amén. Y saqué 5 puntos. El primer punto: debo enfrentarlos con valentía. Eso, tomen nota. Debo enfrentarlos con valentía. Amén. Mi corazón no puede desmayar ante una circunstancia adversa, ante una lucha, ante una prueba, ante una tribulación, ante un ataque del diablo. No puede desmayar mi corazón. Amén. Yo tengo que comprender en todo momento que Dios está conmigo. Amén. Tengo que entenderlo, comprenderlo, tenerlo metido en mi corazón, que el creador de los cielos y de la tierra, Él está conmigo. Amén. Vemos cómo David reaccionó con valentía. Amén. Entonces debo enfrentarlos con valentía. ¿Qué es ser valiente? Es mostrarse con valor, con fortaleza, ¿verdad? Ante las personas o ante las circunstancias o los problemas de la vida. Mostrarnos ¿cómo? Con valor y con fortaleza. Ese valor, esa fortaleza nos la da el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Valentía, ¿qué es? Es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. ¿Es la qué? Es la determinación. La determinación. Tenemos que, ante un problema, tomar esa determinación de enfrentarlo. ¿De qué? Enfrentarlo. No podemos salir corriéndole a un problema, tenemos que enfrentarlo y vencerlo. Amén. Cuando enfrentamos el problema y lo vencemos, crecemos. Cuando enfrentamos el problema y lo vencemos, avanzamos. Amén.
Entonces tengo que hacerlo con valentía, tomar esa decisión para enfrentarme a cualquier situación arriesgada, a cualquier situación difícil. Creer, entender que verdaderamente Dios está conmigo. Amén. Hay algo que hay que tener en claro, y es que ser valiente es un mandato de Dios. ¿Qué es ser valiente? Es un mandato del Dios viviente. Es un mandato de Dios. Los cobardes no entran al reino de los cielos, dice en el Apocalipsis 21:8. Los cobardes no entran al reino de los cielos. Entonces hay que entender, hay que comprender que ser valiente es ¿qué? Es un mandato de Dios. Es un mandato del Dios viviente. Miramos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo número 6, sin perder allá en Samuel, sin perderla. Miramos en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo número 6. Dice, esfuérzate, cuando Dios le dice a Josué, hoy en día nos dice a nosotros, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a tus padres que te daría a ellos. Verso número 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. La pregunta es, ¿cuál es mi reacción ante una situación adversa? ¿Cuál será mi reacción? ¿La enfrento o salgo corriendo? Tengo que enfrentarla y vencerla. Amén. Porque hay una diferencia en el que tiene miedo y en el que es valiente. ¿Sí o no? Hay uno que tiene miedo y hay otro que es valiente. Hay una diferencia. Tengo que entender si soy valiente, porque Dios me llamó a eso y me da la orden de que debo de ser valiente. Amén. Ya sabemos que valentía es tomar esa decisión, esa determinación. Amén. De enfrentarme a cualquier situación arriesgada, a cualquier situación difícil. Amén. Dios le dice aquí a Josué, hoy en día nos dice a cada uno de nosotros, dice, esfuérzate y sé que sé valiente. Es una orden, es un mandato de Dios. Los mandatos de Dios, ¿qué pasa? Diga, hay que cumplirlos, son para obedecerlos. Amén. Tenemos que ser ¿qué? Valientes. No le salga corriendo a cualquier circunstancia, a cualquier ataque del enemigo, o a cualquier lucha, a cualquier prueba, cualquier tribulación. No le salga corriendo, enfréntela y la vencemos. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Es Dios el que está con nosotros. Amén. Él es el que nos da la victoria. Aleluya. Y dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás. Bueno, Dios a cada uno le da una función. Dios tiene un plan para cada uno. Tú harás esto, aquello y lo otro, a cada uno, dependiendo los dones, los talentos, la capacidad que Dios le ha dado a cada uno. Amén. Lo pone a hacer un trabajo, tiene un propósito, un plan para cada uno. Para eso necesitamos ¿qué? Valentía, esforzarnos, ser valientes. Hay que tener en claro, mis queridos hermanos, y es que Dios no nos llamó para que seamos derrotados. Dios no nos llama a uno para que sea derrotado. Dios nos llama para que seamos más que vencedores. Amén. Para que estemos ahí en victoria. Eso nos llama para eso. Aleluya. En el verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Tenemos que ser valientes también, como Dios le dice a Josué. Tenga mucho cuidado, sea valiente, para que no te apartes de la palabra que le doy, ni a derecha ni a izquierda. Amén. Verso número 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a izquierda ni a siniestra,
ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, ¿qué pasa? La valentía, ¿qué va a hacer? Diga, la valentía me va a hacer que yo sea prosperado. Amén. Es con valentía que somos prosperados. Si uno se pone a analizar la vida, por ejemplo, del rey David, el rey David cómo peleaba esas batallas de Jehová, ¿no? Eso salía de una y entraba la otra y en fin. Pero ¿qué pasa? En cada batalla que él ganaba, se enriquecía. Cada batalla, y usted se al final, cuando ya Salomón iba a construir el templo, y dice David, yo en mi tesoro particular tengo tantas toneladas, miles de toneladas de oro. Él tenía guardado de todo lo que había ganado en todas las batallas. Entonces, ser valiente siempre le va a traer bendición. Ser valiente siempre va a hacer que nosotros, los hijos de Dios, seamos prosperados. Amén. Entonces, era una orden de Dios. Él le decía a Josué, sé valiente. Hoy nos da a nosotros esa orden. Amén. Tener claro. Aleluya. Si Dios está con nosotros, ¿por qué vamos a dudar? No podemos que dudar de que Dios está a nuestro favor, que Él está para defendernos, Él está para ayudarnos, Él está para darnos la victoria. Amén. Aleluya. El segundo punto, ¿cómo debo enfrentarme a los retos? Es desechando las palabras de las personas que quieren matar mi fe. ¿Cómo enfrentarme a los retos? Segundo punto, desechando las palabras de las personas que quieren matar mi fe. Y leemos el verso número 33, ahí en primera de Samuel 17, verso 33. Dice, y dijo Saúl a David, no podrás. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. No nos debemos de asociar con personas incrédulas. Amén. Esas personas que dicen, no, usted no puede. No, pero ¿cuál bendecir si mire no tiene ni para la arriendo, no tiene ni para los servicios, no tiene para esto? No se asocie con personas negativas. Amén. Porque le van a dañar la fe. Cuando usted tiene un proyecto, voy a hacer tal cosa porque Dios me está guiando y lo va a hacer, y salen personas, no, usted no puede. Mire, aquí David decía, yo voy a ir a pelear contra este filisteo, y le dice Saúl, no podrás tú. Entonces siempre hay que anular y cancelar y derribar esas palabras negativas. Amén. Personas que quieren matar la fe, no tenemos que asociarnos. Si alguien le dice, no, no puedo, anule, cancele, derribe esas palabras. Hay algo que vemos aquí, y es que David conocía muy bien a Dios. Amén. Él lo conocía bien. Nosotros tenemos que conocer bien a Dios. ¿Cómo lo conocemos? A través de leer y escudriñar su palabra. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra de Dios está la mente de Dios. Ahí sabemos cómo piensa Dios, cómo obra, cómo actúa, qué quiere Dios de nosotros. Todas las maravillas. Aleluya. Tengo que conocer bien a nuestro, debemos de esforzarnos por conocer bien a nuestro Dios. Muchas personas querrán desanimarte. Eso salen por todos lados. Mire que no puedo, mire que aquello, mire que lo otro. Y hay que tener en claro que una de las armas que usa el enemigo es el desánimo. Amén. Pero nosotros tenemos que anular y cancelar esas palabras de desánimo, palabras negativas, palabras maldicientes, todo eso se anula, se cancela, eso queda sin poder. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creer a las palabras que Dios nos ha dado, a las palabras que Dios nos habla, que están aquí escritas en su santa palabra, en la Biblia. Amén. Tenemos que creerlo, la escuchamos o la leemos y la creemos, y sobre esa palabra caminamos. Amén. A su nombre. Aleluya. Entonces, debemos de confiar en las palabras del Dios viviente y no en las palabras negativas que alguien nos diga, no, como le dice
le dice, y era el rey, imagine que le decía, usted no podrá. Mire, cuando va uno al libro de Nehemías, ¿recuerda Nehemías cuando iba a construir los muros de Jerusalén y todo? Iba Nehemías. Y Nehemías decía, Señor, si es necesario, vuélveles el baldón de ellos sobre su propia cabeza, pero que la obra se hace, se hace. Nehemías era un líder echado para adelante, organizado, pero echado para adelante y con fe y creyendo. Así tenemos que hacer nosotros. Por encima de lo que sea, vamos para adelante. Nada de negativismo, nada de duda, nada de incredulidad. Amén. Tenemos que rechazar, echar fuera palabras de duda, echar fuera palabras de incredulidad, esas palabras de desánimo, que no puedo, que cómo voy a hacer, todo eso. Rechazar todo eso. Amén. Tengo que dar pasos de fe. Amén. Tengo que dar pasos de fe. Por la fe es que salimos nosotros adelante. Amén. Por la fe es que salimos adelante. Por la fe salimos adelante. Tercer punto, ¿cómo hago para enfrentarme a los retos? Tercero, debo recordar la fidelidad de Dios en las batallas. ¿Debo qué? Recordar la fidelidad de Dios en las batallas. Primera de Samuel capítulo 17, verso 34 dice: y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Amén. Entonces vemos que hay que recordar esas victorias tan grandes y maravillosas que Dios nos ha dado en el transcurso de nuestra vida cristiana. Amén. Eso es algo hermoso y maravilloso. David sabía decir, mire, Dios me libró de un león, Dios me libró de un oso. Él me puede librar de este filisteo, y él es un incircunciso, decía. Él es un incircunciso. Y ha provocado nada más ni nada menos que al ejército del Dios viviente. Ha provocado al Dios viviente. Mire cómo David conocía bien a Dios, cómo nosotros también debemos de conocer bien al Dios Todopoderoso. Amén. Entonces es muy importante decirle: Señor, mire, tú me diste la victoria en esta situación, aquí también me la puedes dar. También debemos de saber palabras. Señor, mire, cuando habían 5 ejércitos peleando, por ejemplo, cuando habían 5 ejércitos peleando contra Josué, entonces Josué llega y dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Dios lo respaldó. Amén. Recordar esto, la palabra de Dios, el mismo Dios de Josué, el mismo Dios nuestro. Amén. Es el mismo Dios. Cuando el profeta Elías desafió a los 850 satanistas, 450 de Acera y 400 de Baal, dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, yo manifiesto que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo hago estas cosas, respóndeme. Y Dios le responde: y desciende fuego del cielo, consume el holocausto, las piedras, el polvo, y aún lambió el agua que estaba en la sangre. Y quedaron avergonzados. Y así ese es el mismo Dios de profecía que tenemos nosotros. Amén. Tenemos que recordar, saber la palabra, esas grandes victorias que Dios le daba a los hombres de Dios y que nos ha dado a nosotros. Amén. Y saber que si Dios nos libró una vez, nos puede librar muchas más, las que sean necesarias. Amén. Si el enemigo no pudo destruirnos, ni matarnos, ni acabarnos cuando estamos allá en el mundo, muertos en delitos y pecados, menos ahora que estamos en las manos del Dios vivo, en su nombre. Aleluya. Entonces es muy importante
Por eso es importante tener experiencias con Dios. Hay una situación, yo la venzo porque Dios está conmigo. Yo venceré porque Dios conmigo está. Tengo que tener eso claro. David, ¿cómo recordaba eso? Tengo que tener algo muy en claro. No puedo creer a ninguna de las amenazas del enemigo. Mire, David le dijo, no podrás, que no podrá ni que nada. Que no pudiera él, no había podido porque estaba todo con todo el ejército ahí, lo tenían arrinconado. Pero David conocía muy bien a Dios y sabía lo que Dios había depositado en él. Tenemos que entender, el Dios viviente está con nosotros, su poder, su grandeza, Él nos ayuda. Amén. Debo creer a esas promesas del Dios viviente. Amén. El cuarto punto para enfrentarme a los retos que debo es enfrentarnos a la manera de Dios y no a la nuestra. Enfrentarnos a la manera de Dios y no a la manera humana. Leemos del verso 38 al 40. Ahí mismo, verso 38 al 40 dice. Y ciñó a David, verso 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y se puso y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó para caminar, para andar, porque nunca lo había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David se echó de sí aquellas cosas, se las quitó. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó una honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. Entonces, miramos algo. David pensaba humanamente. Él nunca se imaginaba que era con el poder de Dios que había que vencer a ese filisteo. Es con el poder de Dios que vencemos a cualquier gigante, cualquier obstáculo. Amén. Es con el poder de Dios. En nuestras propias fuerzas no podemos, pero con el poder de Dios sí lo logramos. Amén. Entonces vemos que él no se imaginaba, él pensaba que era igual que los otros soldados que tenía allá, y le pone un vestido, un camuflado de esos, le pone un vestido con su espada y los vestidos que ellos usaban los soldados de la época. Y el otro se pone a caminar, dice, no podía ni andar con eso, yo creo que hasta grande le quedaría. Dice, no, yo no puedo andar con eso, y se quitó eso. Digo, no, así no es, así no es. Yo lo voy a hacer así como Dios me ha preparado y es con el poder de Dios. ¿Quién sabe cuántas veces lo había preparado con la honda ya cuando estaba en el campo cuidando las ovejas? ¿Quién sabe cuánto lo había entrenado? Pero lo más importante era lo que había dentro del corazón de David. Era esa fe, esa confianza plena en el Dios viviente. Amén. Eso es lo que tenemos que nosotros entender, comprender. Siempre. Entonces Saúl pensaba de una forma y David pensaba a la manera de Dios. Amén. Nosotros tenemos que alinearnos con el pensamiento de Dios y así es que vencemos. Amén. Así es que vamos a obtener la victoria. Hay proyectos, hay planes, hay propósitos. Tengo que mirar cómo van y vamos a avanzar, vamos a que se realicen con la ayuda y es con el poder de Dios, no con nuestros propios esfuerzos ni nada de eso. Amén. Quinto punto, ¿cómo más me enfrento a los retos? Confiando en que Dios me da la victoria. Amén. Tengo que tener esa confianza. Si no hay esa confianza, pues no pasa nada. Porque es que si no hay fe, pues entonces va a estar la duda. Si no hay fe, pues entonces va a estar ahí la incredulidad. Pero si tenemos fe y tener esa confianza, eso es maravilloso. La confianza en que Dios nos da la victoria es el quinto punto. Y leemos el verso 45, dice. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Imagínense, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Te daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él los entregará en vuestras manos. Mire lo que es, las palabras que estaba pronunciando este hombre David. ¿Cómo tenemos nosotros que pronunciar palabras de fe, palabras de victoria? Mire, le está diciendo, yo lo voy a vencer, por más grande que sea. Recuerda que los gigantes medían más de 3 metros, como 3 metros con 50 de altura. Eran muy grandes. Y era un guerrero desde pequeñito. Imagínense. Y le decía, por grande que sea, yo lo voy a vencer. Le voy a mochar la cabeza. Pero con qué si David no tenía espada en su mano. Pero hay algo maravilloso, es cuando usted pronuncia las palabras confiando en que Dios es el que le da la victoria, en que Dios es el que nos va a ayudar, Dios le va a responder, amén. Dios va a dar la victoria. Dios no permite que las palabras caigan a tierra, sino que lo que dice, así es. Ese es el poder de Dios a nuestro favor. Y así pasó. Dios le va a cortar la cabeza. Imagínense, un hombre pequeñito contra un gigante inmenso que era guerrero. Verso 48 sigue. Y aconteció que el filisteo se levantó y echó a andar para el encuentro de David. Y David se dio prisa. Mire cómo estaba de atento y muy despierto. No se quedó dormido. Se dio prisa y corrió, vea, a la velocidad del rayo corrió. Corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Qué nos damos cuenta? Esa decisión que había en el corazón de David, enfrentarse contra ese reto. ¿Había miedo? No, había una decisión. Voy a enfrentarlo y lo voy a vencer. Así es que tenemos que enfrentar los problemas y vencerlos, ¿amén? No importa el problema que sea, como sea el índole que sea. Dios está con nosotros. Para Dios no existe ningún problema grande. Amén. El grande es el Todopoderoso. El problema es algo chiquito para Dios. Le fue a la línea de batalla contra el filisteo, verso 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Verso 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a Joalim muerto, huyeron. Si nos damos cuenta la victoria tan grande y tan maravillosa que Dios nos puede dar, amén. No sé cuál sea ese gigante que se le esté oponiendo, no sé cuál sea ese gigante que le esté desafiando y el que le está diciendo que usted no puede, que no es capaz. No, con Dios todo lo logramos, con Dios todo lo podemos, amén. Eso es hermoso y maravilloso, es estar en la presencia del Dios viviente. Qué bendición es estar acá, dejarnos ministrar por la palabra de Dios y, verdad, vivir y caminar sobre la palabra de Dios. Aleluya, a su nombre. Saludamos y bendecimos, nos despedimos de todas las personas que nos ven a través de las redes a esta hora. Que la gracia de mi Señor Jesucristo sobre cada uno de vosotros, Dios los bendiga en grandemente.